que ver y que aprender. 47 versículo 1 dice: vino José y lo hizo saber a Faraón. O sea, ¿qué es lo que va a hacer saber a Faraón? Pues que su familia ya llegó, ¿no? Y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. O sea, recordemos que José tenía ¿cuántos hermanos? Tenía 11 hermanos. Entonces, no se lleva a todos ante la presencia de Faraón, sino que de los 11 escoge 5. No, el escrito no aclara cuáles fueron los cinco que llevó, pero menciona que solamente se llevó a 5. Y a esos 5 los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y entonces ahí nos detenemos tantito porque enfaticemos lo que ya he explicado en 2 ocasiones anteriores, que para los egipcios los hebreos eran abominables principalmente por el oficio que tenían, que la mayoría eran pastores. O sea, para los egipcios era abominación cualquiera que se dedicara al pastoreo de animales. Hay una razón de fondo para eso. La razón de fondo para eso es pues realmente toda la ideología y todo lo que es las creencias egipcias, lo que pudiéramos llamar la mitología egipcia. Toda su fe, su estructura de fe, de creencias, estaba basada en un tipo de mitología morfológica en la cual ellos creían que los dioses tenían apariencia de animales. Entonces, ustedes seguramente alguna vez han visto una película que tengan que ver con caracteres egipcios, ¿sí? Y van a ver a un Anubis, un dios que se llamaba así y que tenía cabeza como de perro lobo, ¿no? Y entonces realmente los egipcios no tenían ni 1, ni 5, ni 10, sino tenían miles de dioses. Y entonces en esos miles de dioses ellos identificaban al dios de esto, de la ganadería, y era un dios con cabeza de toro. Y así entonces tenían entre todos sus dioses, entre toda su diversidad de dioses, había toros, había vacas, había chivos, había etcétera. Entonces, para ellos el que alguien se dedicara a pastorearlos y a negociar con ellos, pues era una abominación. Por eso no soportaban estar con la presencia de gente que se dedicara a eso, porque era un choque no nada más cultural, sino un choque religioso, ¿no? Y entonces notemos aquí que el faraón está recibiendo a los familiares de José, y cuando ellos dicen somos pastores, realmente vamos a ver la respuesta de Faraón, y Faraón no tiene como que un bloqueo ante esto, a pesar de lo que acabo de explicar. Versículo 4 dice: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Y entonces ya hablaron varias palabras los hermanos de José, y todas estas palabras que están diciendo delante de Faraón, de hecho el mismo José les instruyó: cuando yo los lleve ante Faraón, van a decirle esto y esto y esto, porque de hecho Faraón ya lo había autorizado. Esto que está sucediendo, esta interacción que está teniendo Faraón, siendo un rey, un emperador de la antigüedad, esta interacción de una comitiva que va a recibir, pues es como las comitivas actuales del presidente. O sea, no hay una comitiva en la que
en la que no sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? Todos los reyes que reciben a alguien ya saben cuál es el tema y a lo mejor hasta ya lo tienen resuelto, ¿no? En este caso, Faraón ya tiene todo apalabrado con José y aquí solamente se está formalizando. Y la respuesta de Faraón no es en ningún momento bloquear o negar el acceso de la familia de José a la tierra que se había ofrecido, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, Faraón ha reconocido a José como un salvador de todo Egipto, ¿sí? Y le ha dado el poder de toda la tierra de Egipto. Entonces, literalmente Faraón le dice, es tu familia, son tus hermanos, lo mejor de la tierra es para ellos, bienvenidos, como si fueran dueños, como si fueran, pues realmente, inclusive hasta de la misma casa de Faraón, así tal cual los recibe. Entonces Faraón, versículo 5, dice, habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces, ahora sí que como actualmente sucede en la India. En la India el hinduismo es una religión muy parecida a lo que sería lo que sería la mitología egipcia de hace 2000 años y pues realmente, por ejemplo, hoy en el hinduismo ellos, para ellos la res, lo que es el toro, la vaca, el becerro, para ellos son deidades. Pero si ustedes me dicen, ¿en India se consume carne de res? Sí se consume carne de res, pero ellos lo que hacen es como que, bueno, pues sí creo que son dioses, pero tenemos como que una especie de crianza aparte que nos permiten nuestros dioses comernos. Y entonces realmente en Egipto ellos tenían ganado por aparte, y aquí lo estamos viendo, que el faraón dice, si tus hermanos son buenos para ese negocio de la ganadería, pues ponlos como cabeza del ganado mío. O sea, Faraón tenía a su disposición una participación de ganado y obviamente lo usaban para comer, ¿no? A pesar de que tenían dioses, como lo acabo de explicar, ¿no? Y entonces el versículo 7 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Primero presenta a sus hermanos y luego le da más importancia a su padre al final y dice, y Jacob bendijo a Faraón. O sea, primero estos 5 y ya cuando se acaba de resolver el tema de lo del ganado, José presenta a su padre. Y es bien importante ver que el texto no nada más dice fue presentado ante Faraón, sino que dice el texto que Jacob, o sea, el papá de José, bendijo a Faraón. Bendijo a Faraón. Entonces, vamos a hablar ahorita de un concepto. Me voy a detener ahí tantito porque creo que es necesario que entendamos el concepto de lo que es la bendición. La bendición, porque para nosotros como cristianos muchas veces usamos esa palabra bendecir o bendición sin entender a ciencia cierta qué significa, y a veces hasta lo usamos mal, ¿sí? Bendecir tiene 3 significados. Esa palabra se puede usar de 3 formas, así que podemos decir que tiene 3 significados, porque es una palabra que se usa para dirigirse a Dios, es una palabra que se usa para dirigirse del hombre hacia Dios, es una palabra que se usa para dirigirse de Dios hacia el hombre, y también es una palabra que se usa para dirigirse de hombres a hombres, ¿sí o no? Esa palabra la usamos como que en esos 3 sentidos, pero en cada uno de esos sentidos significa algo diferente. ¿Cómo?
Pues sí, la realidad es que sí. Cuando la palabra bendecir se usa del hombre hacia Dios, quienes están anotando, anoten, significa alabar, significa engrandecer, reconocer, ensalzar a alguien, ¿sí? Y obviamente cuando el hombre bendice a Dios, lo que está haciendo es prácticamente un acto de alabanza, un acto de adoración. Es la forma en la que el hombre bendice a Dios. La palabra bendecir en su etimología más básica significa decir bien algo de alguien, por eso es bendecir, ¿sí? Y en su significado etimológico más básico también puede significar añadir bien a alguien. Obviamente el hombre no puede añadirle a Dios nada bueno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Dios es perfecto. ¿Qué bueno le puedes tú añadir a Dios? Nada. El hombre no le puede añadir a Dios nada. Entonces, cuando un hombre hacia otro hombre quiere bendecirlo, le puede decir que te vaya bien, por decir algo, ¿no? Pero tú no le puedes decir a Dios que te vaya bien. ¿Por qué? Porque pues Él tiene el control de todo, ¿no? Él sabe lo que conviene. Entonces sería algo como que ilógico dirigirse así con Dios. Entonces cuando bendecimos a Dios, lo usamos más en un sentido de alabar, de reconocer, de adorar. Ahora, bendecir en un sentido de Dios hacia el hombre sí significa lo que acabo de decir. O si quieren anotar una definición más, como que más de diccionario, es añadir bienes a alguien o hacer que prospere. Entonces, cuando Dios bendice a un hombre, ¿qué está haciendo? Añadir cosas buenas a los hombres o añadir prosperidad, ¿sí? Eso es lo que hace Dios cuando hablamos de bendecir. Y cuando la palabra bendición se usa entre dos hombres, es pedir el favor de alguien, o sea, o de Dios, hacia otra persona. Obviamente, entre paréntesis, la bendición divina, ¿no? Entonces, estas tres definiciones aplican para cuando decimos bendecir, pero a final de cuentas, estas tres definiciones también tienen tres características, o la palabra bendecir tiene tres características. Cuando alguien va a bendecir a otra persona o Dios bendice a alguien, siempre va a ser con tres características. La primera característica es: el mayor siempre bendice al menor. El mayor siempre bendice al menor. Y todo esto lo hemos visto desde Génesis 1. Cuando Dios hace su creación, termina el capítulo 1 y luego termina el capítulo 2, Dios hablando bien de su creación. Y cuando Dios hace al hombre, ¿qué le dice al hombre? Multiplicad, fructificaos, llenar la tierra, sojuzgarla. Eso no nada más era un mandato, era una bendición, ¿sí? Dios desde el principio de los tiempos está bendiciendo al hombre. Y cuando se usa la palabra bendición, repito, el mayor bendice al menor. Lo vimos también cuando después Dios bendice a Noé, cuando salen del arca. Lo vimos también cuando Abraham se topa con Melquisedec, y ese personaje Melquisedec, que se explicó en 2, 3 de las predicaciones que tuvimos, ese personaje Melquisedec era mayor que Abraham. Imagínense, el padre de la fe, estamos hablando del padre de la fe, pero ese personaje Melquisedec era mayor que Abraham, tan mayor
porque Abraham le da los diezmos a Melquisedec y luego Abraham recibe bendición de Melquisedec. No fue al revés, no fue Abraham el que bendijo, fue Melquisedec el que bendijo. Y luego vemos más ejemplos cuando está la bendición del padre a los hijos. Abraham bendice a su hijo, Isaac bendice a sus hijos. De hecho, vimos que Jacob robó la bendición, ¿se acuerdan? Entonces, vemos cómo el padre bendice a sus hijos y eso es el mayor en autoridad, el mayor en poder, bendice al menor. Ahora pregúntome yo, nosotros como cristianos, ¿por qué decimos de repente, bendice al que tienes al lado? Y a veces podemos hasta decirle a un niño, o a lo mejor al niño le toca a alguien adulto al lado, y puede orar con una oración de bendición el niño si sabe hacerlo. Y si lo hace con fe, Dios va a bendecir. ¿Por qué podemos decir eso? Porque estamos hablando de que Dios está en nosotros, ¿sí o no? Entonces, si Dios está en mí, yo tengo la capacidad de bendecir porque hay alguien más grande que yo en mí que puede bendecir a mi hermano. Entonces, en ese sentido, usamos la palabra bendición. Yo ¿qué te puedo dar, hermano, hermana? O sea, porque a veces pensamos y acudimos a ciertos hermanos que decimos, tú me puedes ayudar, tú lo que oras, tú lo que pides, Dios te escucha. Pues no, realmente que Dios está en todos nosotros, pero la realidad es que Dios es capaz de escuchar a todo aquel que habla bendición para otros, y cuando esto se hace de la forma correcta, realmente Dios escucha y Dios bendice. Entonces, la primera característica de la bendición es esa. Es algo que se da de mayor a menor. La segunda característica es la bendición tiene que ver con el presente y el futuro, más con el futuro. Es decir, todas las bendiciones que vimos en Génesis, que las acabo de decir, desde la creación, cuando se menciona que hay una bendición, se habla de lo que Dios quiere para la creación, para el hombre, para el futuro. Y cuando Abraham, Isaac, Jacob, lo vamos a ver después, bendicen a sus hijos, hablan acerca de un futuro para ellos. Tiene que ver con algo futuro. Entonces, cuando tú bendices a un hermano, es como el deseo de que Dios traiga algo bueno para el futuro de ese hermano. ¿Lo entendemos? Ojalá que lo que voy a decir no haga enojar a nadie. Hermanos, es incorrecto decirle a alguien, Dios te bendice. Si tú realmente quieres bendecir a alguien, dile, deseo que Dios te bendiga en el futuro. Cuando tú le dices a alguien, Dios te bendice, pues el otro puede decir, sí, yo sé que Dios me bendice, pero esas no son palabras. O sea, si tú quieres algo para mí, deséamelo. ¿Me explico? Es muy diferente. Como que yo reconozco que Dios te está bendiciendo a ti, pues yo también lo reconozco. Pero el sentido de decir, yo deseo que Dios te bendiga, que de hecho toda esa frase en la antigüedad se decía, yo deseo que Dios te bendiga, o yo le pido a Dios que Dios te bendiga. Así se bendecía en la antigüedad. ¿Sí? Obviamente, conforme va evolucionando el lenguaje, se convirtió en una frase como que más simplificada, Dios te bendiga, ¿sí? Pero realmente es un deseo o es una petición personal de una persona a otra, expresando un futuro mejor o una petición por algo mejor de parte de Dios para un tercero, ¿no? Y la otra característica que tienen las bendiciones, bendecir siempre es pedir algo bueno, algo que no está en tus manos, ¿sí? Pero es más allá de decir, o sea, no es como humanamente cualquiera del mundo te puede decir, te deseo lo mejor.
esa no es una bendición, ¿sí? Esa no es una bendición. Y cuando tú le dices a alguien, te bendigo, es como una bendición a medias. Lo mejor es que tú expreses algo. Si Dios te está llevando, si tú tienes en tu corazón bendecir a alguien, exprésale algo que realmente deseas para ella. Por ejemplo, si tú estás enterado que un hermano, una persona está batallando con su economía, lo primero que tenemos que hacer como cristianos es decir, si yo estoy batallando, antes de orar por él, dice la Biblia, chécate qué tienes en la bolsa y dale. Dice, porque imagínate que nada más oras y tú tienes aquí con qué darle y no hiciste nada, ¿no? Entonces, como buen cristiano tendríamos que sacar lo que podamos darle a alguien para ayudarle. Segundo es, oro por él, me comprometo para orar por esa persona, ¿sí? Si lo tengo en vivo y todo color, lo hago. Si es a distancia durante la semana, pues también. Pero la tercera cosa que yo podría hacer sería bendecirlo. Y ese bendecirlo implicaría decirle, hermano, yo le pido a Dios que te dé un mejor trabajo que el que tenías antes. Un trabajo en el que tengas tiempo para Dios, un trabajo en el que ganes más que el anterior. Esa es una bendición. ¿Me explico? No nada más decir te bendigo, sino estoy aclarando lo que deseo para alguien. Esa es la mejor forma de bendecir. Ok. Hecha esas aclaraciones acerca de lo que es la bendición, nos regresamos ahí a Génesis. Y cuando dice el relato, dice que Jacob bendijo a Faraón, no se aclara qué le dijo Jacob a Faraón. O sea, no dice si fue mucho, si fue poco, pero nada más lo deja así como que resumen, ¿sí? Seguramente no está escrito porque ni siquiera José alcanzó a escuchar. O sea, estaban tan cerca, había sido presentado Jacob ante Faraón y seguramente en algún momento Faraón lo sube a su nivel, porque ahorita vamos a ver lo que pasa después, lo sube a su nivel y estando ellos dos tan cerca, Jacob lo bendice y nadie más alcanza a escuchar, por eso no está aquí como que anotado con seña, con punto y seña, la bendición como tal. Y a lo mejor hasta después José le dijo a Jacob, ¿qué hablaste con él? Lo bendije. Está anotado como una bendición, pero no está aclarado en qué sentido iba la bendición. Y ahorita en el versículo 8 sigamos. Dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Entonces, por este versículo, yo puedo concluir lo que acabo de explicar, de que en algún momento Faraón no nada más lo vio de lejos, sino que lo vio tan viejito que lo hace subir y lo ve. Jacob tenía 130 años, 130 años, ya estaba pasita Jacob, ¿sí? Estaba el doble o el triple de arrugado de los muchos de los que estamos aquí, o a lo mejor hasta el cuádruple, ¿sí? Ya estaba así. Y es un choque cultural. Todo lo que hemos visto antes de este choque cultural de la tierra de Canaán, los hebreos con los egipcios, es un choque no nada más de religiones, de formas de alimentación, de tradiciones, sino también es un choque de vidas. La vida de todos los egipcios era una vida que se iba así. Si ustedes se ponen a ver cómo era el tema de todo lo que son los reinados de los faraones, se van a dar cuenta que raro es el faraón que duró más de 40 años reinando. Los faraones duraban poquito, y es que realmente los egipcios vivían poquito. Entonces, cuando
el faraón del que estamos hablando, que al rato voy a decir su nombre, recibe a Jacob, lo ve como un milagro, o sea, lo ve como viejito, ¿sí? Y realmente este faraón era un joven de menos de 50 años, ¿sí? Y todos sus antecesores habían muerto de menos de 60 años. Entonces, cuando Faraón le pregunta a Jacob cuántos son los días de los años de tu vida, le está preguntando con un asombro real. O sea, no es como que una pregunta de como que para romper el silencio, no una pregunta como por educación le voy a preguntar cuántos años tiene, no, le está preguntando por un interés real. Y Jacob le responde al faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Qué frase, ¿no? No nada más dice su edad, sino Jacob dice, resume su vida hasta esos 130 años. Dice, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y sí, es la realidad, porque Jacob tiene 130 años, pero su papá se murió de 180 y su abuelo se murió de 175 y su bisabuelo se murió de 223, creo. O sea, viene de un linaje que estaban resistentes a la muerte, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero eran de esos que dices, oye, pues si ahorita alguien que tenga un familiar, un abuelo o bisabuelo que digas es como que centenario, decimos, oye, pues traes buena genética. Pero realmente toda la genética que viene desde Noé, en toda esa cadena de años, es la cadena de años que está cargando toda la genética de Jacob y del pueblo de Israel después. O sea, es gente longeva, ¿sí? Todo lo contrario a los egipcios. Todo lo contrario a los egipcios. Entonces es un choque, repito, no nada más cultural, sino un choque de vidas. Y Jacob dice, nuevamente bendijo a Faraón, versículo 10, y salió de la presencia de Faraón. Entonces se menciona 2 veces, se menciona que Faraón fue bendecido por Jacob, sin esclarecer pues muy a ciencia cierta de qué trató la bendición, ¿sí? Pero la realidad es que, investigando un poco, este faraón del que se menciona en el pasaje, muchos estudiosos concuerdan que es un faraón que se llamó Senusert. Senusert, algunos dicen que fue Senusert II, otros que fue Senusert III. Uno gobernó 30 años, otro gobernó 45 años, pero empezando desde muy jóvenes los dos a gobernar. La mayoría concluye que la bendición de Jacob, y para concluir que fue Senusert II, la bendición de Jacob tuvo que ver con un futuro cercano que le pasó a ese faraón. Y la historia dice que Senusert II logró ampliar el territorio de Egipto, porque todos, bueno, a lo mejor no todos, pero Egipto está colocado en el noreste de África. Prácticamente es un cuadrito del continente africano. En ese cuadrito sería Egipto, pero en las épocas antes de que llegaran los israelitas a Egipto, Egipto tenía la mitad de tamaño de territorio, y después con esa inclusión y con todo lo que pasó en los 7 años de hambre, el imperio egipcio creció porque se convirtió en una potencia económica después de que todas las naciones alrededor sufrieron de hambre y empezaron a conseguir en Egipto alimentos. Pues imagínense, Egipto se convirtió no nada más en quien tiene la lana,
de África, sino convirtió todo ese dinero en una potencia para poder después extender su territorio. Entonces duplicó su territorio y después de 20 años, este faraón de hecho hizo migrar la capital de Egipto de donde estaba normalmente más hacia el sur, precisamente para hacer que el territorio fuera protegido y no se volviera a recuperar por parte de a quienes se les había ganado, ¿no? Bueno, es un tema más de historia y de otra cosa. Sigamos. Dice, versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra, en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y entonces aquí notamos que más arriba se menciona tierra de Gosén y luego aquí tierra de Ramesés. ¿Cuál de las dos fue? La realidad es que estamos hablando de la misma tierra, pero antes de que llegaran los hebreos, ese territorio se llamaba Ramesés porque había sido un territorio donde había gobernado varios faraones, de hecho llamados Ramesés, ¿sí? Y entonces después de cierta parte de la historia y del imperio egipcio y que llegan los hebreos a ese territorio, se le cambia el nombre y de hecho se le pone un nombre hebreo que es Gosén, precisamente por ese cambio histórico, ¿no? Dice el versículo 12, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de hijos. Y este versículo habla directamente de la forma en que la familia de José, las 70 personas que entraron, bueno, quitando la familia de José 66, ¿cómo eran alimentados esos 66? El resto de la nación, quitando a Faraón, obviamente toda su casa, quitando a todos los sacerdotes y a toda la nobleza, el resto de la nación no recibía pan y no recibía como que el alimento ya procesado, ya terminado, sino que recibían trigo que compraban, que conseguían, que se les daba, ¿sí? Que vamos a ver ahorita que más bien se les vendía, pero recibían el trigo y cada familia tenía que hacerse su alimento. Entonces aquí cuando dice que toda la familia de José recibía el pan ya hecho, significa que los están tratando como parte de la nobleza. Les están dando trato como si fueran partícipes de la familia de Faraón, así, tal cual le están dando el pan ya hecho. Dice versículo 13, no había pan en toda la tierra, el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y aquí me detengo tantito porque creo que sí es necesario aclarar que en este versículo 14 2 veces se menciona la palabra dinero. De hecho, más adelante se vuelve a hablar de la palabra dinero. Algunos egiptólogos, algunos historiadores, arqueólogos, etcétera, mencionaban como argumento de que el libro de Génesis no era un relato real, el que se mencionan muchas cosas que hasta antes de ser descubiertas, pues ellos negaban, ¿no? Pero una de ellas es este tema, el dinero. ¿Sí? Hace 100 años, antes que hubiera los descubrimientos arqueológicos de los últimos 50, 70 años, la comunidad científica, los historiadores en general, decían que para las épocas de las que se está hablando de hace 1800 años, el dinero como tal no existía, sino que todo se manejaba por medio de trueques, ¿sí? Pero la realidad es que los últimos descubrimientos han hecho constatar que ya en Sumeria, en Babilonia, en Egipto,
ya existía realmente la moneda como tal antes de lo que ellos presuponían. Pero obviamente al ser imperios arrasados por conquistadores posteriores, pues lo primero que se perdió fue su moneda. Imagínense si la moneda de Egipto fueran no sé, circulitos de oro o de algo muy valioso, ¿ustedes qué creen que lo primero que buscarían los conquistadores? Pues todo ese dinero, ¿no? Entonces, realmente es de rescatar que aquí en este versículo se menciona el dinero. Ya no funcionaba, la economía de Egipto no funcionaba por medio de trueques, sino que realmente había una moneda, existía la figura del dinero. Dice, versículo 15, y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. Entonces, versículo 14 y versículo 15 hablan del tercer año de hambre. Recordemos que estamos viviendo 14 años proféticos. Los primeros 7 años fueron 7 años de abundancia y ahorita estamos en el tercer año de escasez. Tiempos proféticos. José dijo la profecía y está ejecutando lo que se tiene que hacer para sobrevivir. Estamos en el tercer año y en ese tercer año todos los egipcios que habían tenido la oportunidad de conseguir pues alimento, porque ellos habían recibido esa bendición, realmente la mayoría de los egipcios no guardó alimento, sino que convirtió ese excedente de semillas, ese excedente de todo sus cosechas, lo convirtieron en dinero. Pero llega un punto en que ellos tienen que empezar a usar ese dinero para comprar alimento. ¿Qué pasa cuando hay faltante de alimento? ¿Qué dice las reglas de economía? Cuando hay faltantes, los precios suben, ¿sí o no? Entonces, realmente quienes no fueron inteligentes en la profecía y que en lugar de guardar alimentos, convirtieron esos alimentos excedentes en dinero, después terminaron comprando con ese dinero menos alimentos del que pudieron conseguir antes. ¿Por qué razón? Porque era más caro. Entonces, todos los egipcios, dice el versículo 14 y versículo 15, que aunque se habían tal vez enriquecido en los 7 años de abundancia, llega un punto en que todos terminan sin dinero, terminan vendiendo joyas, terminan convirtiendo todos sus excedentes y dinero que tenían, lo terminan gastando. ¿Y quién se quedó con todo ese dinero? La casa de Faraón. Dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, o sea, de los vecinos también, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? O sea, ya se quedaron sin dinero, toda la nación se quedó sin dinero. Y todo ese dinero está en las arcas de Faraón. Y José dijo, den sus ganados y yo les daré por sus ganados y si se ha acabado el dinero. Entonces, lo primero que hace José es, toda la riqueza de Egipto es para Faraón. Y para que la gente no se quede sin comer, ellos no están dispuestos a comerse a sus ganados. Fíjense, ellos no se comen sus ganados, pero sí están dispuestos a entregarlos para que eso sea convertido en alimento. Entonces dieron sus ganados por ese año, dice el versículo 17, trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea, prácticamente la propuesta de José es, dame todo tu ganado y yo te voy a dar alimento por un año. Pasado ese año, dice el versículo 18, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor,
sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Y fíjese, ellos mismos le proponen a José: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Este versículo a mí me hace concluir una verdad que ha quedado como que medio oculta en todo el relato. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que la revelación que tuvo José de lo que iba a pasar, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, esa revelación fue pública para toda la nación. Fue pública. Todos podían tomar la decisión que quisieran con los 7 años de abundancia, ¿sí? Inclusive el más tonto o el más simple de los egipcios, el que hubiera dicho: yo no sé qué hacer, lo único que le hubiera bastado hubiera sido seguir el ejemplo de José. A ver qué está haciendo el Señor de la tierra. Está juntando todo, la semilla la está juntando en lugar de comérsela. Porque alguien pudo decir: si estoy acostumbrado a comerme un pan, pero tengo abundancia, me como 2 o 3. Alguien diría eso, ¿no? Otro diría: no, yo sigo comiendo uno y lo otro lo guardo, que es lo que hizo José, ¿sí? Pero ellos no hicieron eso, sino que realmente el resto de los egipcios, unos no creyeron, y los que sí creyeron, pues realmente usaron esa riqueza o convirtieron esa riqueza en lo que ellos quisieron. Y aquí en este versículo, ellos se asumen a sí mismos responsables de lo que les está pasando. Ellos mismos dicen: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. O sea, ellos no están haciendo una súplica como si no supieran por qué les está pasando, sino que ellos se asumen a sí mismos responsables y ellos dicen: ni modo, ya la regamos, pero no me quiero morir, lo único que me queda es mi vida y mi territorio. Y entonces lo que hacen es hacer esa propuesta. Y dice el versículo 20: entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Imagínense, ya todos ellos, todo el que tenía tierras, tuvo que entregar sus tierras a cambio de alimento. Dice: porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Así como la mitología de los mexicanos dice que en la antigüedad, cuando fueron repartidos los territorios, decían: no, pues la familia Carranza tenía no sé qué tantas propiedades, la familia Fernández casi un estado completo, y etcétera, ¿no? O sea, como que había estados que prácticamente había una familia dueña de todo un territorio, de todo un estado. Imagínense aquí Egipto, todo Egipto le pertenecía a Faraón legalmente, dice, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Y este versículo es el que nos hace concluir lo que expliqué hace un rato: qué Faraón era, y luego cuando Faraón extiende su territorio a todos los que fueron despojados de sus tierras, que vivían en el norte, les quitaron las tierras o terminaron comprándoselas y los mandaron hasta el sur a una ciudad nueva, y los usaron prácticamente como escudo humano para que los otros pueblos que habían sido conquistados no entraran a Egipto, ¿no? Dice: solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. O sea, ellos no se vieron en necesidad de vender nada porque recibían alimento directamente de Faraón, así como toda la casa de Faraón y como toda la casa de José. Dice: y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a ustedes y a sus familias para Faraón. Vean aquí la semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán
para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en los ojos de Faraón. O sea, cuando ya se están terminando el 7º año de sequía, de hambruna, lo que hace José ya es dueño prácticamente de todos y de todo. Lo que hace es darles una porción de semilla para que ellos se pongan a trabajar en el campo y se convierten en una sociedad, pues que es como una sociedad que prácticamente empiezan a trabajar para Faraón, ¿sí? Y no nada más para ellos, sino que tienen que pagar un impuesto. Aquí dice el quinto, o sea, el 20% de lo que cosechaban era para Faraón. Y es de resaltar cómo responden los egipcios. O sea, los egipcios, no hay una rebeldía, no hay una revolución que cualquiera diría: oye, pues si son miles, millones de personas, ¿por qué no se están rebelando? Porque ellos eran conscientes de que ellos sabían lo que iba a pasar, pero no lo asumieron o no lo creyeron. Dice el versículo 26: entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fueron de Faraón. Y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años después de los 130. Dice: y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si ha hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Y ahí nos detenemos. La siguiente semana vamos a seguir. Solamente quiero regresarme al versículo 9, porque tenemos que, antes de terminar, tenemos que hablar de 2 conceptos que se mencionan en el versículo 9, que son conceptos básicos y que vemos desde la antigüedad en la vida de Jacob. El primero de ellos es que cuando Faraón le pregunta a Jacob acerca de sus años, vimos que la respuesta de Jacob no nada más fue decir su edad, sino que dice: los años de mi peregrinación. Peregrinación. ¿Sí? Los cristianos tenemos y sabemos de un concepto que es la peregrinación, que somos peregrinos. De hecho, hasta hay un grupo que se llama Peregrinos y Extranjeros, ¿sí? Somos peregrinos y somos extranjeros en esta tierra, ¿sí? Y el concepto de peregrinación no tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo X día para irnos de Apodaca a Juárez. No, ese no es el concepto de peregrinación del que habla Jacob aquí, porque Jacob dice 130 años de peregrinación. O sea, no, el concepto de Jacob de peregrinación es toda su vida, no es nada más ciertos momentos, ¿sí? Entonces, el concepto de peregrinación tiene que ver con algo básico que tenemos que entender, que los que creemos en Dios y somos hijos de Dios, entendemos que en esta tierra vamos de paso. ¿Quién levanta la mano? Somos peregrinos, vamos pasando por esta tierra. Los años que estamos en esta tierra, vamos de paso. Entonces, el concepto del peregrino es alguien que va de paso. No busca propiedades en su camino, no busca como que aferrarse a algo terrenal aquí, sino que es alguien que se asume de paso. Vamos a Primera de Pedro 2, versículos 9 al 12. Primera de Pedro
2 versículos 9 al 12. Voy a leer desde el 9 para que veamos que la idea esta que muchos reclamamos con toda la fe del mundo, que somos linaje escogido, nación santa. Ahí está diciendo Pedro, nosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos decimos amén, ¿sí o no? Con gran locura y con gran expresión, porque pues somos reyes, somos sacerdotes, somos una nación, ¿sí? Pero vamos, lo que sigue diciendo Pedro, dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, lo que está diciendo Pedro, por un lado, es: somos real sacerdocio, somos nación santa. Wow, sí, pero no se te olvide que si eres rey, si eres sacerdote, si eres nación santa, pero vas de paso, compadre. Somos hijos del rey, pero a esta tierra, ¿saben qué le tenemos que decir a este mundo? Hey, voy de paso, adiós. No quiero nada de aquí, no quiero nada de aquí. Yo voy de paso, yo voy por algo mejor. Amén. Dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces, este concepto de peregrinos y extranjeros está desde el Génesis, y Jacob lo entendió aún en su vejez, ya chochito. A lo mejor le cayó el 20 hasta el final, pero le cayó el 20, ¿sí? Un peregrino es alguien que considera su vida un viaje. Eso significa que no atesora cosas que le estorben en su camino. Hermanos, no atesoremos cosas que nos estorben en nuestro caminar con Dios. A veces estamos tan ensimismados en conseguir cosas, y no necesariamente son cosas con las que Dios nos quiere bendecir, sino son cosas que nosotros queremos. Y es cuando conseguimos esas cosas por nuestro aferramiento, ¿saben lo que sucede con nuestro caminar con Dios? Que se convierten en un lastre. Vamos cargando la maletota llena de tiliches y queremos subir chipinque. ¿Cuándo lo vamos a subir con una maletota de 100 kilos colgando? Nunca. Entonces, acordémonos que somos peregrinos. Y yo en esta vida no estoy diciendo no disfrutemos nada. No, disfruta, pero no atesores. Recibe bendiciones, pero no te aferres. ¿Sí? Todo, cuando nos vayamos, aquí se va a quedar. Todo. La mejor casa, el mejor carro que logres tener o que Dios te pueda dar, se van a quedar. El peregrino entiende que su destino no está aquí. El peregrino entiende que su mejor vida está en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Subrayen eso. O sea, porque a veces uno pensaría, el hombre y la mujer de fe siempre reciben todo. No necesariamente. No necesariamente. Aquí dice que hubo personas de mucha fe que no recibieron lo prometido. Dice, lo miraron de lejos creyendo que lo recibirían. Inclusive dice, lo saludaron de lejos y confesaron que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es como alguien que tiene mucha fe y que va caminando en esta tierra y que ve la promesa delante,
O la ve al lado y dice, prefiero saludarla que regresarme, porque yo sé que a final de cuentas Dios me va a dar lo que me quiera dar cuando esté en su presencia. ¿Sí? Esa es la mentalidad del peregrino. Prefiero seguir caminando que regresarme. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, están buscando una patria. ¿Quién está buscando una patria? Yo, hermanos, yo estoy buscando una patria. Yo soy mexicano, ¿sí? Nací en México, pero mi patria es la celestial. ¿Saben qué significa patria? La tierra de mis padres. Esa es patria. La tierra de mis padres. ¿Quién es tu padre? Nuestro Padre es el Señor Dios Todopoderoso. Su tierra es mucho más grande que este planeta. Yo quiero esa tierra, no quiero esto. Así. O sea, no nos conformemos a este siglo. No te conformes, hermano, con 100 metros cuadrados de tierra y un carro. No te conformes con eso. Dios tiene algo más para ti que eso. No te conformes con un trabajo, con el salario que tú deseas. No te conformes con eso. Dios tiene mucho más para ti que eso en un futuro. Dice el versículo 16 que ellos anhelaban una cosa mejor, que es algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Para quienes piensan así, como peregrinos y extranjeros, Dios tiene preparado algo que no está en esta tierra, que es celestial. Y dice el texto, esto a mí me impresiona, que dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero eso me hace pensar a mí lo contrario también. Ah, caray. Entonces, ¿de quién se avergüenza Dios? Imagínense, dice, Dios no se avergüenza de quienes desean cosas en el cielo. Significa que Dios se avergüenza de aquellos que están aferrados a lo que pueden conseguir aquí en la tierra. Es como si tú tuvieras un hijo y que tiene la oportunidad de estudiar porque tú se la das y no quiere. Puede tener lo mejor y no lo quiere. O sea, la actitud de alguien que está aferrado a lo que puede conseguir en este mundo no está viendo lo mejor, está queriendo conformarse. No nos conformemos a este siglo. Y el segundo concepto que se menciona en Génesis, dice Jacob, pocos y malos han sido mis días. Ya expliqué que pocos para él se le hacían 130 de acuerdo a como habían vivido sus antepasados, ¿no? Pero dice, malos han sido mis días. Alguien que reconoce que ha tenido días malos, a lo mejor nosotros podemos tener una opinión de lo que es un día malo. Pero ¿saben lo que es lo que dice la Biblia de los días malos? Vamos a Primera de Pedro 3, versículo 10 para entender el concepto de los días malos. Músicos, si quieren ir pasando. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal.
Y aquí los 3 versículos que acabo de leer hablan de días buenos. Cuando Jacob dice, mis días han sido muchos y han sido malos, él está reconociendo todo lo contrario a esto en su vida. Él está reconociendo que su lengua durante mucho tiempo de su vida fue mala, que sus labios hablaban engaño, ¿sí? Está hablando que él nunca buscaba la paz ni la seguía. Está hablando de que él no era justo la mayoría del tiempo. Está hablando de que él sabía que no estaba en la presencia de Dios la mayoría de sus días. Y está hablando que no merecía que Dios escuchara sus oraciones. Imagínense un hombre de 130 años reconociendo que la mayoría de esos 130 años ha sido malo. Qué cosa, ¿no? Hermanos, vamos a ponernos de pie porque creo que